porque nosotros todo el tiempo estamos experimentándonos a un juego muchísimo mayor. Y nosotros muchas veces tratamos de controlar aquellas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se levantan a veces, que se levantan tristes, que se levantan con desgano, que se levantan como con malparidez existencial, como socialmente lo conocemos, e inmediatamente nosotros empezamos a hacer cosas para salir de ese estado emocional que nosotros nos encontramos? Y cuando empezamos a hacer esas cosas para salir de ese estado emocional que nosotros nos encontramos, como que esas sensaciones se van intensificando muchísimo más, porque ya no solamente es la tristeza, sino que le sumo la impotencia, le sumo la frustración, le sumo la desilusión, le sumo la rabia por no poder salir de ese estado emocional. A nivel emocional eso, a nivel mental, los pensamientos. ¿Por qué un día simplemente te levantas pensando cosas que normalmente no piensas? Pensando en inseguridad, pensando en miedo, pensando en frustración, pensando en desilusión y demás cosas. Simplemente te despertaste así. ¿Recuerdas que la noche anterior te acostaste supremamente feliz en agradecimiento, hiciste tus rituales nocturnos, y al levantarte hiciste tus rituales matutinos? Pero a pesar de eso no logras salir de ese estado mental y mucho menos de ese estado emocional. Y nosotros, de manera inconsciente, por el control que queremos tener al respecto de la vida, adjudicamos ciertos acontecimientos a esas sensaciones que nosotros estamos experimentando, con la esperanza de que quizás si trascendemos eso que por lo general le llamamos pasado, vamos a poder superar nuestra vida. Me explico. Me levanto yo y sintiéndome triste. Entonces empiezo a preguntarme por qué me siento triste, qué es lo que hace que yo me sienta en este estado emocional. ¿Será que me acordé de este acontecimiento a nivel de relaciones? ¿Será que me acordé de mi quiebra económica? Entonces empiezo a recordar toda esta serie de experiencias que yo he vivido, y la que más acertada me parezca para yo poder adjudicarle al pensamiento y a la emoción que estoy sintiendo, ahí me quedo. Entonces inmediatamente dentro de mí empieza un proceso. Es que seguramente no he superado a mi ex, es que seguramente no he superado esta quiebra económica, es que eso es por las deudas que aún yo tengo. Y entonces despierta una ilusión dentro de mí, y es una ilusión, no ilusión de emoción, sino ilusión de espejismo, que me dice, si logro trabajar este aspecto que aún me está generando conflicto, estas sensaciones negativas de mi vida van a desaparecer. Y empezamos a jugar un juego interminable donde nosotros constantemente estamos buscando cuáles son las deficiencias de nuestra vida para poder superarlas o para poder trascenderlas. Y termina siendo un juego esclavizante. ¿Cuántos de ustedes no se han cansado muchas veces de mantenerse disciplinadas? ¿Cuántos de ustedes muchas veces ni siquiera quieren conectarse en un proceso de meditación o oración porque simplemente ese día no están en ese estado, y a pesar de eso se obligan a hacerlo? Dogmatizamos el conocimiento que nosotros ya tenemos para podernos sentir libres, pero lo hacemos a través de encarcelarnos a nosotros mismos por las sensaciones por las sensaciones de querer controlar todo el proceso interno que nosotros estamos experimentando. Y es un juego desgastante. Dejamos de competir con el mundo allá afuera, con las demás personas, con las experiencias, con el sistema, con lo que sea que nosotros hoy en día compitamos, y empezamos a competir con nosotros mismos, con nuestra mejor versión, a través de desafíos innecesarios que nos llevan a sentirnos desgastados. Es decir, empiezo a revisarme cuáles son esas falencias para buscar un libro, para buscar un contenido, para buscar un entrenador o para buscar una experiencia, con la esperanza de que ese nuevo contenido o esa nueva experiencia o ese nuevo contexto corrija eso que yo tanto estoy esperando corregir. Y a pesar de que lo logro, más adelante vuelve y se presenta una oportunidad para seguir sintiendo lo mismo. Entonces, vamos desde el juego más elevado hasta el juego, digámoslo así, desde la causa hasta el efecto, ¿sí? Desde la acción hacia la consecuencia. Entonces, Hawkins dice lo siguiente: en el estado actual en el que nosotros nos encontremos, vamos a experimentar ciertas emociones con mucha frecuencia. No se trata de que nosotros estemos en un estado de conciencia fijo e inamovible. Nosotros constantemente estamos experimentando los diferentes estados de conciencia. Y eso depende mucho de las percepciones que nosotros tenemos acerca del mundo o acerca de las experiencias que nosotros tenemos. Vuelvo y te repito, un acontecimiento puede hacer que nosotros tengamos diferentes perspectivas, pero básicamente es un proceso de desprendimiento. Por eso a mí me encanta la dinámica de la inmersión en hielo, porque la dinámica de la inmersión en hielo es un proceso de desprendimiento total. Es un proceso de observación. La mente se hizo para observar, más no para crear la experiencia, desde esta línea de conocimiento, ¿vale? Que es la que a mí más me ha funcionado y que es la que yo siento que más le ha llevado a mis participantes
a multiplicar sus resultados en las diferentes áreas de su vida, relaciones, economía, a nivel de aventura, a nivel de contexto, a nivel de amistades, en fin, donde ustedes la quieran aplicar. Entonces, volviendo donde veníamos antes, donde estábamos hablando ahorita, Hawkins dice lo siguiente: nosotros, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, nos posicionamos en un nivel de conciencia específico, y al posicionarnos en un nivel de conciencia específico, nosotros vamos a empezar a emitir reacciones humanas ante los acontecimientos. ¿Cuál sientes tú? No es necesario que la digas, simplemente es como que hagas consciente, ¿sí? o seas consciente por tu propia cuenta de cuáles son esas emociones que tú constantemente estás experimentando. Quizás experimentas constantemente humillación, esa sensación donde te sientes inferior, donde sientes que sin importar lo que tú hagas va a salir bien, te sientes satisfecha, donde sientes que todas las demás personas están por encima. Quizás también experimentas culpa, donde por ejemplo constantemente estás mirando hacia el pasado y estás diciéndote: yo causé esta situación, yo provoqué que mi familia viviera esto, yo provoqué este dolor en mi vida, yo provoqué, y no lo haces desde un sentido de responsabilidad, sino que lo haces desde un sentido de carga, porque la responsabilidad es libertad, la culpa es carga, ¿sí? Entonces, o a lo mejor puede que sea desesperación, donde constantemente nosotros estamos viviendo estados caóticos o experiencias caóticas y no tenemos la más mínima idea de qué hacer con eso, y llevamos muchísimo tiempo experimentándolo y entramos en un estado de desesperación. O puede que empecemos a experimentar rabia o remordimiento hacia la vida, donde empecemos a tener una descripción de la vida acerca de que es trágica, acerca de que es caótica, acerca de que es una pena, acerca de que simplemente es como que no tenemos esperanzas, ¿vale? Hasta aquí no creo que ninguna de ustedes se encuentre constantemente en ese estado. Vuelvo y les repito, todos experimentamos estos estados de conciencia en diferentes momentos, porque cada experiencia nos recuerda una área específica de la vida: amor, dinero, salud o conocimiento, ¿sí? Y lo sé porque sencillamente pues no hubiesen estado en el entrenamiento ese día, ¿vale? Pero empecemos a mirar de aquí hacia arriba, desde un nivel, desde el miedo, ¿sí? Hablemos hasta la neutralidad. ¿Sí? Hablemos desde el miedo hasta la neutralidad. ¿Qué significa eso? Cuando yo parto mi vida, la mejor pregunta: ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Desde dónde yo estoy diseñando la vida que tanto deseo? ¿Estoy diseñando la vida desde el miedo, desde el deseo, desde la rabia, desde el orgullo, desde el coraje, o simplemente la estoy diseñando desde la neutralidad? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hablemos de cuando yo empiezo a diseñar mi vida desde el miedo. Empiezo a construir y empiezo a perseguir un objetivo, o empiezo a recorrer un proceso, un camino que me lleve a conseguir algo que yo no tengo en estos momentos de mi vida. Y que no solamente no tengo, sino que el no tenerlo me hace experimentar sensaciones internas con las que no me siento a gusto. Por ejemplo, supongamos que llevo X cantidad de tiempo soltero, ¿sí? Y ya estoy cansado de estar soltero y empiezo a pensar en el futuro y me empiezo a decir: yo no quisiera quedarme solo, yo quisiera formar un hogar, yo quisiera tener unos hijos, conocer el mundo con mi familia, tener alguien con quien compartir mis aventuras y mis experiencias. Me resisto con todas mis fuerzas a quedarme solo. Entonces, como me resisto con todas mis fuerzas a quedarme solo, empiezo a conocer mujeres, empiezo a ir a lugares más sociales, empiezo a asistir a reuniones, empiezo a decirle a amigos que me presenten sus amigas y demás. Aparentemente en la acción no hay nada de malo, no hay nada de juzgable, porque es normal, ¿sí? Que todos lo hagamos. Pero no se trata de las acciones, se trata de el desde dónde estoy posicionándome yo para poder ejecutar esa acción. Significa cuál es la intención que está detrás de la acción que yo estoy tomando. Si mi intención detrás de la acción es miedo, como consecuencia voy a reafirmar ese miedo. Aquí ya hablamos de reafirmación, no hablemos de creación, hablemos de reafirmación. El mundo es una plataforma, es un juego donde yo constantemente puedo reafirmar las intenciones que yo tengo a través de mis acciones. Entonces, si lo que me está llevando a mí a moverme es un miedo a quedarme solo o a seguir solo, como consecuencia voy a reafirmar esa misma soledad. Porque entonces, o puede que encuentre pareja, o puede que encuentre una pareja, pero no es la pareja con la que yo me siento cómodo, con la que yo me siento a gusto, con la que yo me siento increíble, sino que me adapté a otro prototipo de mujer que no tiene nada de malo, pero que simplemente a mí no me hace feliz.
Estoy en pareja, conseguí el resultado, pero estoy reafirmando lo mismo. Me siento solo, me siento vacío, no me siento feliz o no me siento pleno, porque lo que me llevó a moverme fue la ausencia de eso. Es decir, lo que me llevó a moverme a mí fue el miedo. Ustedes que se dedican al mundo de los negocios y de las inversiones, me van a corregir si no estoy en lo cierto, pero también he tenido participantes que se mueven en el mundo del trading, de los bienes raíces y demás, y es la misma historia. Cuando ustedes hacen una inversión y todo el tiempo están pensando con miedo, ese proceso es desgastante, es tedioso, es una lucha constante. Puede que lleguen a tener el resultado, pero no se sienten plenos y no se sienten satisfechas. O puede que ni siquiera lleguen a tener ese resultado. El dinero se les cae o se demora muchísimo más y empiezan a experimentar las mismas sensaciones. Porque no se trata de la acción, se trata de la intención detrás de las acciones. Una misma acción, un mismo acontecimiento. Yo siempre le digo a los vendedores, y no sé si aquí hay alguna, bueno, yo creo que aquí son vendedoras. No es lo mismo cuando tú llamas a un cliente a ofrecerle la mejor oportunidad de la vida, con tanta emoción, con tantas ganas, con tanta ilusión, con tanta esperanza y con tanto amor, a cuando tú llamas a ese mismo cliente con el mismo teléfono, con el mismo guión de ventas, ofreciéndole desde la necesidad porque necesitas pagar tus servicios o tu arrendamiento o tus compromisos financieros. No es lo mismo. El proceso se experimenta totalmente distinto a pesar de que la acción es la misma. Porque la conciencia que está detrás de la acción me dice que estoy partiendo desde el miedo y por ende no tengo el resultado deseado. Cuando yo trabajo, y aquí, por eso aquí donde yo te decía que la experiencia no es distinta de mí, no es diferente a mí, cuando yo trabajo en mi conciencia y en mi evolución interior y empiezo a habitar, por ejemplo, en estados como, hablemos desde el coraje, o la neutralidad o la voluntad o la aceptación, ni siquiera tengo que esforzarme en gran medida para potenciar mis resultados. Porque no se trata de las acciones, se trata de lo que hay detrás de las acciones. Y es por eso que nosotros muchas veces vemos a nuestra competencia, porque es algo que también nos pasa a todos, o sea, somos conciencia y somos ego también. Vemos a nuestra competencia y nosotros mismos decimos, no tiene tanto conocimiento, no tiene tanta experiencia, no tiene tanta sabiduría, no tiene tanta práctica como yo, pero esta persona tiene mejores resultados. Entonces eso pasa, ¿por qué? Porque yo muchas veces me enfoco más en lo externo que en lo interno. Entonces empiezo a mirar, me hace falta aprender acerca de cierres, me hace falta aprender cuáles son los lenguajes del amor, que son conocimientos espectaculares. Ojo, no digo que lo pragmático no sea importante. Yo hoy en día estudio de negocios, hoy también tengo mi terapeuta, tengo mis mentores y demás para que me enseñen, para que me guíen en este proceso pragmático. Pero primero me encargo de mi estado interno, porque si mi estado interno es de una conciencia inferior, los resultados que yo voy a manifestar son del mismo estado.